días a todos, bienvenidos a una nueva edición especial de entrevistas en Diario Guadalquivir. Como bien saben, la pandemia continúa, los contagios continúan creciendo en nuestra provincia y en el día de hoy nos vamos a acercar hasta una de las localidades que últimamente se ha visto más afectada por estos contagios de nuestro entorno de la comarca de La Loma, como es la de Torre Perojil, y tendremos con nosotros a su alcalde José Ruiz, que abordará no solo cuestiones referentes al coronavirus, sino también el inminente inicio de la campaña de la aceituna, así como temas referentes a la hostelería y otros muchos que tendremos el gusto de poder asistir a estas declaraciones del alcalde de Torre Perojil, José Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, José, vamos a entrar en materia, veíamos el pasado día 20 cómo su propio ayuntamiento emitía las cifras referentes a esta pandemia que azota nuestra provincia y todo el mundo, ¿no? Hablábamos de que había 117 casos activos y una cifra triste, ¿no? Que son los fallecimientos de 6, ¿no? José, ¿la tendencia varía? ¿Se está mejorando o continúa al alza en Torre Perojil? Bueno, pues parece ser que la tendencia está cambiando y si veníamos de una semana con una tendencia al alza, parece ser que las medidas últimas que estamos llevando a cabo, es decir, que se han impuesto por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, pues bueno, están teniendo su efecto. Según me trasladan desde el centro de salud, el número de personas contagiadas pues, bueno, está disminuyendo y eso es una noticia importante y además es una buena noticia. Tened en cuenta que hace unos 7 u 8 días la cifra o la tasa de incidencia de contagio alcanzó casi los 1.400 personas por 100.000 habitantes y en estos momentos pues estamos en torno a los 1.000. Eso quiere decir que bueno, que vamos mejorando. Yo, a pesar de que los datos, pues bueno, van en buena sintonía, tengo que decir que no podemos bajar la guardia, que todavía son muchas las personas contagiadas que tenemos en nuestro municipio. Estamos hablando que a día de hoy pues, nos situamos en más de 100 casos activos en una población de 7.500 habitantes y que tenemos que hacer por donde, pues bueno, esos 100 casos pues vayan bajando paulatinamente hasta quedarnos a cero, que debe de ser el objetivo. José, a esta pandemia que evidentemente se alarga en el tiempo, allá por el mes de marzo parecía que no nos lo terminamos de creer, de que bueno, esto venía en serio y iba a llevarse muchas vidas por delante, desgraciadamente. Pero a esta pandemia hay que sumar un hecho también que se repite todos los años en nuestra provincia y es el inicio de la campaña de la aceituna, ¿no? En el que, pues bueno, la economía de la provincia está en juego durante estos meses y depende de buena parte de ello que las familias puedan comer el resto del año, ¿no? ¿Cómo es esta convivencia entre recogida de la aceituna y el COVID? Se entona un poco dura, ¿no? Mira, la campaña de la aceituna, al igual que el resto de actividades que se realizan de manera diaria, tiene que hacerse con las máximas precauciones. Todo lo que tiene que ver con el COVID, todo lo que tiene que ver con nuestro día a día y evitar la propagación de este virus, supone actuar con responsabilidad. Y esa misma responsabilidad que pedimos para el comportamiento diario, no solamente en los centros de trabajo, sino con nuestras familias y con nuestros conocidos y amigos, pues igualmente se tiene que aplicar al seno de la campaña de la aceituna. Cuando me hablo del seno de la campaña de la aceituna, me estoy refiriendo a los tajos de aceituna. Es decir, entendemos que la campaña se puede desarrollar con normalidad siempre y cuando se mantenga, se utilicen medidas de protección, es decir, que se haga el uso de mascarillas, que lógicamente se eviten los contactos estrechos, es decir, que haya
personas a menos de 2 metros, sin mascarilla, durante más de 15 minutos. Eso es lo que hay que evitar en todo momento. Y bueno, la propia naturaleza del trabajo del campo, al ser al aire libre, no tiene por qué propiciar estos contactos estrechos. Sí es cierto, pues bueno, que hay que tener prudencia, sobre todo a la hora de la comida, fundamentalmente también en los desplazamientos, cuando las personas van en el mismo vehículo, y ahí pues extremar las medidas de precaución. Luego hay algunas circunstancias extraordinarias también que acompañan a la campaña de la aceituna, como es la presencia de personas temporeras que se desplazan desde otros municipios o incluso de otras regiones de España, y en ese sentido, pues bueno, existe un protocolo donde se realiza, pues bueno, también pruebas a las personas que vienen desde fuera para ver si el inicio de la actividad pues, se puede hacer con todas las garantías. Entendemos que si se cumplen las normas y se realiza la práctica de este trabajo, como el resto de trabajo, con prudencia y con precaución, pues no debe de haber problemas. Yo al menos espero y apelo también a la responsabilidad de la ciudadanía como en el resto de ámbitos. José, tal vez lo esperable de este aumento en la actividad laboral y en la actividad social, evidentemente, que implica el hecho de estar en un tajo, tal vez pueda repercutir en las cifras de contagiados en estos municipios, como en el caso del suyo, en el que la economía fundamentalmente depende de la campaña de la aceituna. ¿Espera usted un repunte consecuente a esta campaña de la aceituna o tal vez los torreños y las torreñas y aquellos temporeros que se acerquen van a tener capacidad de, pues bueno, en base a las medidas que usted recordaba, de no influenciar en estas cifras de manera negativa, ¿no? Yo confío en que así sea, confío en que por parte de los empresarios agrícolas y por parte de los propios trabajadores y trabajadoras se respeten las normas. En ese escenario es sobre el que trabajamos y en el que confiamos que pueda suceder, teniendo en cuenta que lo fundamental, la principal premisa que todos tenemos que tener en mente es salvaguardar la salud de las personas. Y en este caso, si somos capaces de salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras, pues lógicamente también estaremos salvando la campaña desde el punto de vista económico. Tened en cuenta que a día de hoy, pues parece ser que la campaña de la aceituna, pues bueno, tiene buena pinta desde el punto de vista de la cantidad de aceituna que tenemos en los olivos, y lo importante es poder recogerla cuanto antes para todos, para los empresarios y para los trabajadores, es decir, que no se pierdan días de campaña por circunstancias ajenas a las propias de desarrollo de la aceituna, como puede ser las inclemencias meteorológicas, pues supone que se vaya avanzando y supone que tanto los jornales que se tienen que trabajar, pues, lógicamente no se alarguen mucho en el tiempo. Por eso, un parón por cuarentena pues supondría pérdidas tanto para los empresarios como para los propios trabajadores. Por eso digo que apelo a esa responsabilidad y, lógicamente, apelo también al sentido común de la gente. Ujú. José, otra de los sectores realmente afectados durante esta pandemia es el de la hostelería, ¿no? Más si cabe en un pueblo como Terroperojil, que debido a este COVID no ha podido desarrollar su actividad tan amplia y tan variada a nivel cultural, que generalmente pues atrae a mucho público, no solo de nuestra provincia, sino de todo el país, en ese gran número de festivales que Torreperogil tiene. ¿Cree usted que la hostelería, sabiendo que ya la Junta amplía las medidas hasta después del puente de diciembre, cree usted que podrá resistir la hostelería de Torreperogil a esta pandemia? Pues, hombre, yo tengo que decir, en primer lugar, pedirle a los hosteleros, al personal que desarrolla su actividad en la hostelería,
que, que este esfuerzo colectivo que todos estamos haciendo por preservar la salud de la ciudadanía, pues tiene que pasar también, lógicamente, por estos negocios. Pero igual que pedimos responsabilidad, tenemos que exigir a las autoridades competentes ayuda para este sector. Es decir, no podemos dar lugar a que los sectores que se ven obligados a cerrar su actividad por culpa del COVID tengan que soportarlo, tengan que ser ellos los que tengan que soportar las pérdidas económicas que provoca una pandemia a nivel mundial como la que estamos viviendo. Por eso hay que reclamarle a las autoridades competentes que se pongan encima de la mesa paquetes de medidas que le ayude en este caso a los hosteleros, que es por quien me preguntaba, y al resto de comerciantes que han tenido que ver cerrados sus negocios o cerrarlos a las 6 de la tarde, como están ahora mismo, esas ayudas que les permita superar esta crisis, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista económico. José, durante estos meses, desde que empezara la pandemia en el mes de marzo, ¿usted cómo calificaría el comportamiento a nivel de, evidentemente, las medidas contra la pandemia que han tenido los torreños y las torreñas, y especialmente aquel sector del que, bueno, muchas veces no se tiene en cuenta y se habla poco, que es el de los niños, ¿no? ¿Cómo se han comportado estos sectores en Torre Perojil? Bueno, yo la percepción que tengo personalmente es que el comportamiento es bastante aceptable. Es decir, la mayoría de la gente pues respeta las normas que se van poniendo sobre la mesa en cada momento y esa inmensa mayoría, pues bueno, cumple. Luego hay excepciones, como en todos sitios y en todos los ámbitos de gente, pues bueno, que es un poco más reacia a cumplir esas normas y ahí precisamente en el cumplimiento de las normas, pues cuando se producen los contagios y los brotes. En relación a los niños, yo creo que todos deberíamos de fijarnos en esto. Es decir, si los mayores nos fijáramos más en el comportamiento que los niños están teniendo, quizás esta segunda ola de la pandemia que estamos viviendo en este país sería muy diferente. ¿Por qué? Pues porque los niños han interiorizado cuáles son esas medidas de protección que se deben de tomar y lo lleva a la práctica sin ningún problema, mientras que quizás pues, bueno, a algunas personas más mayores pues, nos cueste algo más de trabajo, pero los niños fundamentalmente creo que son un ejemplo de comportamiento y de sensatez que nos están dando fundamentalmente a los más mayores. Alcalde, hablando de niños y evidentemente el tema de la educación está ahora muy en el fragor, ¿no?, de la batalla política. eh, ¿Qué podemos registrar? ¿Se han registrado algún brote en alguno de los centros educativos de Torre Perojil? ¿Ha habido algún caso aislado? ¿Cómo está la situación dentro del ámbito educativo de Torre Perojil? Bueno, pues yo la calificaría de excelente, es decir, no se ha producido ningún brote dentro del colegio, de los colegios. Si es cierto, se han producido algunos casos de niños que han resultado contagiados, pero no dentro del centro, sino en su ámbito familiar, pero no se han producido contagios dentro del centro. Es decir, cuando se han practicado las pruebas a compañeros y compañeras de la clase, pues se ha podido ver que no se había producido contagio y por tanto no ha habido muerte. Eso, pues bueno, va al hilo de lo que comentábamos hace un minuto, es decir, el comportamiento que los menores tienen, esa adaptación a las nuevas circunstancias y también, como no, pues bueno, poner en valor el esfuerzo que por parte de los equipos directivos y también del profesorado se está haciendo para que se respeten las normas y se eviten los contagios en todo momento.
Muy bien, José Ruiz, pues hemos hecho un pequeño repaso por la actualidad referente al COVID de Torre Perojil, pero no me gustaría despedirme sin hacer referencia a un acontecimiento que tuvo lugar ayer, y es que el Club Deportivo Torre Perojil, el Sporting, consiguió vencer a Goliat, ¿no? Consiguió vencer al Real Jaén en un partido que creo que va a quedar para los anales de la historia y en el que el Torreprogil, por segunda vez en esta temporada, vuelve a ser líder de su grupo en tercera división. Creo que todos los torreños estáis de enhorabuena, ¿no? Bueno, pues la verdad que a pesar de la pandemia, pues también hay espacios para las buenas noticias. En este caso estamos hablando de una noticia deportiva que, bueno, que la verdad que sorprende por como decía, porque David vence a Goliat, en este caso, pues bueno, estamos hablando del equipo con más presupuesto de la categoría, es decir, el Real Jaén, un equipo que, pues bueno, por población, por trayectoria, pues merecería estar en unas categorías superiores, pero bueno, las circunstancias del fútbol lo han llevado a tercera división y es curioso, pues bueno, que un equipo modesto de un pueblo de 7.500 habitantes, como es el Club Deportivo Torre Perojil, ayer liderara la categoría tras vencer precisamente aquí en nuestra casa al Real Jaén y que curiosamente pues que el Real Jaén sea el colista de la categoría en este momento. Yo, hombre, desde aquí, pues bueno, le deseo a Jaén la mejor suerte del mundo en lo que viene de lo que resta de temporada y que ojalá, pues bueno, el año que viene haya podido abandonar la tercera división y esté jugando en categorías más acordes a su equipo, a su historia y lógicamente pues a su trayectoria. Pero tenemos que aprovechar el momento y lógicamente lo disfrutamos, disfrutamos de la victoria del Sporting de Torre Perojil y deseamos que sigamos en esa senda de buenos resultados y ojalá pues, bueno, podamos estar en la parte alta de la clasificación durante muchas jornadas. Que así sea, alcalde. Un verdadero placer. Le deseamos la mayor de las suertes, que pronto salgamos de esto, que la vacuna llegue lo más pronto posible y que la situación actual de Torre Perojil se revierta con la mayor brevedad, porque desde luego en ello va la salud y la vida de los torreños y de las torreñas. Alcalde, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Pues nada, que ojalá sea así, que pasemos pronto este bache que ya se nos está haciendo un poquito largo y que, bueno, pues que apelando a la responsabilidad y al sentido común de todos y todas, pues que podamos superarlo lo antes posible. Y nada, muchas gracias a vosotros por haceros eco de la situación de nuestro pueblo en estos momentos de especial dificultad. Muchas gracias.